Muy buenas noches, apreciados colegas. Me es muy grato darles el más cordial saludo de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Cancerología, este webinario que tratará en esta noche sobre la clasificación molecular del cáncer de endometrio y del cuello uterino y su implicancia clínica. Este webinario estará a cargo de la doctora Ana Soskin-Redman, que es una colega muy capacitada que nos va a ilustrar sobre este tema. Como todos sabemos, en el cáncer de endometrio y en el cáncer de cuello uterino existen factores de riesgo y por el otro lado factores pronósticos. Esto hoy día ha sido impactado bastante y cambiado también para criterios sobre todo de elección de tratamientos adecuados para cada caso, mediante la biotecnología, mediante la introducción de nuevas metodologías diagnósticas, y ahí entra este tema de la clasificación molecular que la doctora Ana en esta noche nos va a explicar. Les cuento que la doctora Ana es un médica patóloga, especializada en Lyon, Francia. Ella es patóloga del Hospital Nacional de Itagua, es patóloga de la Cruz Roja Paraguaya y es docente de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Nacional de Asunción. Es para nosotros una gran alegría y un gran placer, doctora Ana, presentarte en esta noche y agradecerte por esta exposición que estamos realmente muy entusiasmados de escuchar. Queremos también agradecer al Laboratorio Éticos el auspicio y el apoyo, el sostén que nos da a SOPAC y especialmente a la División de Bioéticos. Y le agradecemos por intermedio de ellos también entonces a T5 Producciones y Eventos, que nos apoya siempre a través de la tecnología. Les quiero comentar que se podrán hacer preguntas por el chat y la doctora Ana nos estará respondiendo al final de la exposición. Como ustedes saben, este webinario está dirigido a especialistas oncólogos y a la comunidad médica en general, pero hemos invitado también a varias licenciadas de enfermería y obstetricia interesadas en el tema, a pesar de que ellas no van a indicar estos tratamientos, pero sí van a conocer para qué sirve estas herramientas, ¿verdad? Entonces agradecemos a la doctora Ana, agradecemos al Laboratorio de Bioéticos y les deseamos que aprovechen esta disertación. Muy buenas noches. Antes que nada, agradezco a la Sociedad Paraguaya de Cancerología por la invitación, por darme esta oportunidad de transmitirles un poquitito de conocimiento de esta nueva clasificación que tenemos a partir del año pasado. Entonces voy a poner mi presentación y vamos a tratar de entender un poquitito de esta patología. Bueno, entonces, como ya bien mencionó la doctora Nelly, vamos a hablar de la clasificación del carcinoma endometrial y del cuello uterino y su implicancia terapéutica. A veces los patólogos hablamos en un idioma difícil, que eso hace que sea un poquitito complicado entendernos, pero traté de hacer bien sencilla esta charla para que podamos ver cuál es la necesidad de conocer que tenemos diferentes tipos de carcinomas endometriales y también qué es lo que ha cambiado del carcinoma de cuello uterino. Por ahí tenemos mucho más conocimiento en cuanto al cáncer de cuello uterino, pero hay nuevas cosas que tenemos que saber y para qué sirve saber eso. Primero vamos a hablar del carcinoma endometrial. Tenemos que saber que es la séptima neoplasia más frecuente en mujeres y la segunda neoplasia ginecológica tras el cáncer de cervix. Entonces realmente tiene una frecuencia relativa dentro de todo lo que hacemos la parte ginecológica.
En países desarrollados es el cáncer ginecológico más frecuente y la tasa de incidencia en estos países representan 14.7 casos por 100.000 mujeres, con una mortalidad de 2.3 por 100.000 mujeres. El año pasado tuvimos información del GloboCan, como ven acá, que nos da mucha información en relación al cáncer. Esto está disponible en la web de forma gratuita y vemos en esta tabla que tenemos nos da la información en cuanto a la incidencia, la mortalidad y la prevalencia por cada sitio, o sea, por cada órgano. Le vemos que aquí encontramos a los carcinomas de cuello uterino, que si bien no están ahí a los carcinomas del cuerpo uterino, si bien vemos que no están entre los más frecuentes, tenemos un número de casos no despreciable, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos qué más podemos ofrecerle a estas pacientes para tratar de darle una mejor sobrevida. Esto es en el Paraguay, lo que tuvimos en el año 2020. Vemos que los cánceres de cuello uterino fueron 280 casos que representaron un 4,4%. Por supuesto que en el Paraguay tenemos un problema grande de subregistro. Se está trabajando ahora arduamente con el Ministerio de Salud y la Dirección de Vigilancia Sanitaria para poder tratar de tener bien a punto el registro de tumores para que nos haga figurar también en el mapa Paraguay, de que Paraguay pueda ser visible. Entonces, todos los que trabajamos con patologías neoplásicas, en poco tiempo estará disponible una nueva ficha de vigilancia sanitaria que vamos a tener que estar llenando. Eso a lo mejor decimos es un aumento de trabajo para todos, posiblemente sí, pero podremos a través de todo ese registro hacer un clic y tener información sobre nuestro país para congresos, para publicaciones y para poder también conseguir mayor apoyo económico, porque eso es sumamente importante en la patología neoplástica. Todos los estudios que necesitamos realizar y todos los tratamientos son costosos. Entonces, evidentemente necesitamos más apoyo financiero y con el granito de arena que podemos poner todos llenando esas fichas que ya pronto estarán disponibles, entonces podremos ayudar a conseguir estos medios económicos. Recordemos que, como ya adelantaba la doctora Nelly, en el cáncer de endometrio tenemos factores de riesgo. Uno de los principales es el exceso de exposición a estrógenos, que pueden ser por factores endógenos como la obesidad o ciertos tumores productores de estrógeno, o bien pueden ser estrógenos exógenos como terapia estrogénica sin progestágenos, o como bien conocemos, ¿verdad?, que las pacientes en tratamiento con tamoxifeno tienen que ser seguidas muy de cerca por el riesgo de desarrollar un carcinoma endometrio. La edad de presentación media es 62 años y también tenemos que tener siempre en cuenta la historia familiar, ¿verdad? Recaudar la información de los antecedentes familiares de primer grado afectados, tratar de esa manera de poder encontrar posibles mutaciones genéticas hereditarias asociadas. También tenemos que vigilar en estas pacientes la dieta. Si bien son resultados contradictorios, sabemos que una dieta desequilibrada puede conducir a obesidad, lo cual finalmente es un factor que provoca exceso de estrógenos. Por lo tanto, es sumamente importante controlar esa dieta. Otros factores de riesgo son la nuliparidad o la infertilidad. Hoy en día tenemos muchas personas que postergan la maternidad por deseos
de logro profesional, de superación, y sabemos que mayor exposición prolongada a los estrógenos, ¿verdad?, actúa como un factor de riesgo. Por eso tenemos a la menarquia precoz y la menopausia tardía. También la etnia caucásica, la región geográfica, aparentemente mujeres que viven en países desarrollados tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de endometrio. Y la radioterapia pélvica previa por otra neoplasia. Tenemos que saber que el cáncer de cuerpo uterino hereditario no es muy frecuente, son solo 2 a 5% de los casos, pero que tenemos que conocer que hay síndromes hereditarios relacionados, como el síndrome de Lynch, síndrome de Cowden. Entonces, eventualmente, en pacientes conocidas con estos síndromes, tenemos que saber que deben ser seguidas de cerca por el riesgo de desarrollo también de carcinoma endometrial en relación a estos síndromes. Aquí tenemos a estas tres síndromes o tres situaciones en cuales pueden producirse estos cánceres de endometrio en relación a mutaciones, ¿verdad? Tenemos el síndrome de Lynch, donde existen mutaciones de los genes reparadores del emparejamiento de bases, o como más comúnmente solemos escuchar, mismatch repair, ¿verdad?, que incluyen al MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Saber que es una herencia autosómica dominante y que el riesgo en estas pacientes es de 25 a 50%. Si bien es raro, ¿verdad?, el síndrome de Lynch, saber que en las pacientes portadoras el riesgo es elevado. Y no solamente se asocia a un riesgo aumentado de cáncer de endometrio, sino también de carcinoma colorectal, carcinoma gástrico y ovario. Estas pacientes tienen un beneficio con el tratamiento con la inmunoterapia. La mutación del BRCA1 y BRCA2 es una herencia autosómica dominante y en este caso tienen un riesgo de cáncer seroso de endometrio, 3 a 5% de los casos relacionados con BRCA1, y la relación con BRCA2 es aún más controvertida. Saber que estas pacientes, por el contrario, sí tienen un riesgo elevado de cáncer de mama, 50 a 85%, y también de ovario, ¿verdad?, y entre otros en menor proporción, ¿verdad? Y tenemos al síndrome de Cowden, donde hay una mutación del PTEN, hay una herencia autosómica dominante con riesgo de cáncer de endometrio en un 5 a 28% y un riesgo aumentado de cáncer de mama en un 25 a 50% de los casos, así también riñón, colon, tiroides. El rasgo característico en estos pacientes es la presencia de pequeñas lesiones no neoplásticas subcutáneas como amartomas en piel y mucosa. El año pasado, en el año 2020, apareció la nueva clasificación. Ustedes saben que los patólogos tenemos una Biblia para los tumores. Esa Biblia son los libros azules de la OMS que nos dan toda la clasificación de los tumores, y es en eso que nos basamos. Entonces, el año pasado, el año 2020, fue lanzada la 5ª edición del libro azul, del libro de la OMS, de los tumores del tracto genital y femenino. Entonces, en base a eso, nosotros ya veníamos escuchando, ¿verdad?, lo que iba a salir en los últimos congresos, en las publicaciones, pero cuando ya está publicado el libro de la OMS, entonces ahí nuestros informes deben cambiar y debemos adaptarnos a lo que la OMS nos dice, ¿verdad? Entonces, a partir de
de la publicación de esta quinta edición, ha aparecido esta nueva clasificación tanto para los carcinomas endometriales como para los carcinomas del cuello uterino. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la clasificación del cáncer de cuello uterino, del cuerpo uterino, como siempre la hemos conocido, está basada en la morfología, en dos tipos, ¿verdad? Tipo 1 son los carcinomas de bajo grado, que están en relación al hiperestrogenismo, son clínicamente indolentes y son los que son de tipo endometrioides. Y el tipo 2 son clásicamente los carcinomas de alto grado, sin relación al estrógeno y que clínicamente se presentan como variantes agresivas. Aquí encontramos a los tipos seroso y de células claras. Esta clasificación basada en la morfología sigue siendo útil para la enseñanza y las estadísticas, pero tenemos que saber que tal cual, así como lo conocíamos a ciertos tumores, por ejemplo, que a los endometrioides creíamos que todos eran clínicamente indolentes, hoy en día sabemos que no es así, que algunos tumores endometrioides se van a comportar de manera agresiva, como lo son los carcinomas de tipo 2. Entonces, en base a eso, es que eso fue llamando la atención, ¿verdad?, de los investigadores, y es donde pasamos a estudiar la parte molecular de estos tumores para poder ver cuál era la diferencia, por qué algunos de estos carcinomas endometrioides tenían un comportamiento agresivo, si clásicamente estaba descrito de que ellos tendrían que tener un comportamiento indolente. Entonces, los de tipo 1 o endometrioides son ampliamente más frecuentes, representan un 70 a 80% de los casos y son los que clásicamente están asociados a las condiciones de hiperestrogenismo como la obesidad, tumores que se presentan entonces en la pre y la perimenopausia, es decir, antes que los que son de tipo 2, están precedidos por una hiperplasia endometrial, por lo general son bien diferenciados, grado 1-2, principalmente el tipo histológico es endometrioide, con algunas variantes como el mucinoso y el villo glandular. Las mutaciones más frecuentes que encontramos en este grupo son la del PTEN, PI3KCA, el KRAS, entre otras, ¿verdad? Y por lo general son de mejor pronóstico. En cuanto a los de tipo 2, representan un 20 a 30% de los casos, son más frecuentes en la posmenopausia, están asociados por el contrario a una atrofia endometrial, está precedida eventualmente de una hiperplasia endometrial atípica, son pobremente diferenciados o grado 3 y como ya mencionamos, los subtipos histológicos que encontramos a este nivel son el tipo seroso, el células claras, el carcinosarcoma, los neuroendócrinos. Y aquí encontramos sobre todo mutación del PET53, HER2, CDH y son de mal pronóstico. Como mencionábamos, entonces apareció, ¿verdad?, que no todos los carcinomas endometrioides se comportaban de la misma manera, algunos tenían un comportamiento más agresivo, entonces esto llevó a determinar una clasificación molecular. Esta clasificación molecular permite estratificar los tumores por el número de mutaciones, pudiendo predecir la sensibilidad, por ejemplo, a la inmunoterapia, el anti-PDL1, y aportando también una información pronóstica. En la práctica clínica se están usando 3 técnicas para poder subclasificar a estos tumores. Uno de ellos es la inmunohistoquímica. A través de la inmunohistoquímica podemos determinar el P53, el MLH1, MSH2, PMS2, MSH6. Y a través de la parte molecular, que ahí aparecen otras técnicas, por ejemplo, las mutaciones en POL para hacer una aproximación diagnóstica.
En base a esta clasificación molecular aparecen 4 tipos moleculares del carcinoma endometrioide. Entonces, a este carcinoma endometrioide, que lo considerábamos por lo general a todo de buen pronóstico, se ha subdividido en 4 grupos. Uno de ellos es el carcinoma endometrioide con POL ultramutado. El otro es con alteraciones de la reparación del ADN, emparejamiento erróneo del ADN. El otro subtipo es con el P53 mutado y el otro tipo es el carcinoma endometrioide de perfil molecular no específico. Entonces, a ese carcinoma endometrioide tenemos que dividirlo en base a estas alteraciones moleculares en 4 grupos que van a tener pronósticos diferentes. Entonces, estos 4 grupos ya se venían hablando hace algún tiempo, ya el Atlas del genoma del cáncer ya había adelantado hace bastante tiempo de que existían entonces grupos diferentes, de que no todos tenían el mismo pronóstico, y así aparecen, ¿verdad?, que en el grupo 1, que decíamos que eran los que presentan la mutación del POL, es un grupo de buen pronóstico. El grupo 2, que tienen inestabilidad de microsatélites, es un pronóstico intermedio. El grupo 3, que es con bajo número de copias de las alteraciones, tiene un pronóstico intermedio. Y el grupo 4 es el que presenta un mal pronóstico. Entonces estamos necesitando de estos estudios moleculares para poder definir y ayudarle a ustedes, a los oncólogos, a saber qué tipo de tratamiento voy a utilizar con esta paciente, saber probablemente si tengo que requerir a un tratamiento un poco más agresivo o tal vez también va a ayudar al cirujano oncológico a definir su conducta terapéutica. Saber cuál, por ejemplo, tiene mayor riesgo de metástasis ganglionar, entonces ver si necesita realizar un vaciamiento ganglionar de entrada, que normalmente no es el tratamiento realizado de entrada en el carcinoma endometrial. Aquí vemos entonces que ese primer grupo representa el 5 a 7% de los casos y que tiene un pronóstico excelente. Morfológicamente son los que se presentan con morfología endometrioide. Entonces, son los que vemos bien con características endometrioides. En el que tenía las alteraciones en la reparación del ADN, representan el 28 a 30% de los casos. En su mayoría son de tipo endometrioides. Y aquí ya pasamos a tener un pronóstico intermedio. Los de bajo número de copias representan el 39% de los casos y en estos casos podemos tener tumores que son endometrioides o de histología mixta y el pronóstico es intermedio. Y los que son del P53, que es el grupo de mal pronóstico, representan el 25% aproximadamente de los casos, y aquí aparecen las morfologías como serosos, células claras, carcinosarcomas y también algún que otro endometrioide de grado 3, ¿verdad?, ya que van a ser los que se van a comportar de forma agresiva. Algunas imágenes para recordarnos cómo veíamos morfológicamente al carcinoma endometrioide. Esto es importante porque nos va a orientar a nosotros a saber en qué grupo probablemente va a caer, ¿verdad? Esto es una morfología de carcinoma endometrioide, donde también van a entrar algunos que tienen un poco más de prolongaciones bilioglandulares. Vemos clásicamente las múrulas escamosas, la estratificación de los núcleos. Esto sería un carcinoma endometrioide clásico. Aquí vemos entonces esta diapositiva para mostrarle qué test diagnóstico podemos utilizar para poder llegar a detectar este tipo de mutaciones. Muchas de estas
todavía no son posibles realizarlas en nuestro país. Por ejemplo, el POL por el momento se detecta por NGS, que al momento actual todavía no lo realizamos en el Paraguay, entonces no tenemos posibilidad de detectar a este grupo, pero como vimos representa el grupo minoritario, ¿verdad? Son pocos. A este grupo de los que tienen alteración de la reparación del ADN, de los pares de bases, sí podemos realizar por inmunohistoquímica, entonces tenemos la posibilidad de detectar a este grupo. También tenemos posibilidad en nuestro país de detectar el P53 y de esa manera, ¿verdad? Por lo menos estos dos grupos con alguna certeza podemos llegar a diagnosticar y al menos separar, sobre todo si podemos hacer el P53, podemos eliminar a este grupo, que es el grupo de peor pronóstico. Entonces, tenemos la posibilidad de llegar al menos a un diagnóstico de exclusión, ¿verdad? Si excluimos, ¿verdad? El P53 mutado, podríamos por lo menos decir que en ese grupo no está, ¿verdad? Entonces, sería de utilidad la realización al menos del P53. Siempre adaptándonos un poco a lo que podríamos llegar a hacer en nuestro medio. Y aquí vemos cómo la sobrevida, ¿verdad? Según los diferentes tipos de tumores, y vemos cómo los del grupo POL tienen una sobrevida excelente a los 5 años y cómo los del grupo del P53, esa sobrevida cae a lo largo, ¿verdad? de esos 5 años. Entonces, al menos si podemos llegar a reconocer este grupo para saber cuáles son las pacientes que no van a evolucionar bien, tendríamos ganado, ¿verdad? Algo para poder ofrecerle algo más en nuestro medio a estas pacientes. Saliendo un poquitito de la morfología endometrioide, pasamos a los otros tipos, el carcinoma seroso, que ya estaba en el grupo de los carcinomas de tipo 2, que es un carcinoma de mal pronóstico, tiene la mutación del P53 y como ya adelantábamos, esta mutación puede ser detectada por inmunohistoquímica. Y algo muy útil también que incluye la OMS 2020 es que incluye 2 criterios diagnósticos para las diferentes patologías, un criterio esencial y un criterio deseable. Ellos han introducido esto para poder adaptarse, como es un libro una guía, ¿verdad?, que se utiliza en todas partes del mundo con diferentes medios económicos. Entonces sabemos que no en todos los lugares van a poder realizarse todos los test moleculares. De esa manera, entonces, está lo esencial, lo que necesitamos para el diagnóstico, y lo deseable es lo que se podría llegar a hacer para poder acercarnos aún más o para poder ofrecerle aún más posibilidades a esa paciente. Entonces, lo esencial para el carcinoma seroso es estructuras papilares o glándulas complejas con una citología de alto grado. Y lo deseable es poder realizar el test del P53 y eventualmente también una tinción con P16, que aparecerá una tinción difusa. Vemos que la morfología en el carcinoma seroso es completamente diferente, podemos tener diferentes aspectos histológicos, pero lo característico es que veamos formación de estructuras papilares complejas, y estas papilas muestran células con una atipia citológica marcada. O sea, es una lesión ya morfológicamente que nosotros la vemos como una lesión de alto grado histológico, es decir, que morfológicamente es preocupante. La otra variante de mal pronóstico es el carcinoma de células claras, que no tiene una anomalía molecular específica, y dentro de sus criterios diagnósticos
lo esencial es poder ver mezcla de estructuras tubuloquísticas, papilares o sólidas con presencia de células claras, que es lo ideal, pero lastimosamente el carcinoma de células claras, si bien recibe este nombre, algunas veces tiene muchas células con un citoplasma bien eosinófilo, poligonales o con aspecto de hobnail o células planas. El aspecto de hobnail es un término que lo traducimos como clavo de tapicero, pero probablemente todos los jóvenes que estarán escuchando me van a entender mejor y me encantó. Justamente el otro día estábamos viendo un caso con mi residente que ahora pasa al segundo año y me dijo, para mí, doctora, las células hobnail son células que tienen morfología como el icono de la ubicación, es decir, que son más gorditas hacia la cabeza y más finas hacia la base. Y la verdad que creo que para la juventud eso es mucho más notorio. Entonces son células que tienen morfología como el icono que utilizamos para la ubicación. El criterio deseable es confirmación por inmunohistoquímica. Estos tumores son positivos para el HNF1B, la anapsina A, el AMAR, y son negativos para estrógeno y progesterona. Muchos de estos anticuerpos tenemos en los laboratorios porque utilizamos también para otras patologías, la anapsina A, por ejemplo, para el diagnóstico del carcinoma pulmonar y el AMAR para el diagnóstico del carcinoma de próstata. Entonces, son anticuerpos que de repente tenemos por otros motivos también en el laboratorio porque a veces, ¿verdad?, como todo en Paraguay, tenemos que pensar también en la parte económica. Muchos anticuerpos no se pueden tener para tumores que son de baja frecuencia. Aquí vemos la morfología característica, donde vemos estas estructuras tubuloquísticas, tubulares, con la presencia de células que muestran un citoplasma claro, de ahí su nombre, ¿verdad? Esta es la morfología característica. Entonces, si bien morfológicamente parecen muy buenitas estas células sin tantas atipias, tenemos que saber que entra dentro de los tumores agresivos. El otro tipo de carcinoma del endometrio es el carcinoma indiferenciado o de diferenciado. El carcinoma indiferenciado significa que es un carcinoma donde yo no puedo decir a veces ni siquiera que se trata de un carcinoma, tengo que recurrir a la inmunohistoquímica, como me dice acá, ¿verdad? Esencial la inmunohistoquímica. Y el carcinoma de diferenciado es un carcinoma donde veo dos aspectos morfológicos. Por un lado veo la morfología endometrioide y al lado de esa morfología endometrioide encuentro una lesión de muy alto grado de crecimiento difuso con atipias marcadas. Entonces, entran dentro del mismo grupo, pero ambos tumores de mal pronóstico, pero con ciertas... son dos términos diferentes. Indiferenciado no puedo saber de qué se trata. De diferenciado veo las dos lesiones. Por un lado, el carcinoma endometrioide. Por otro lado, la lesión que ha perdido su diferenciación. Lo deseable para el diagnóstico es realizar un análisis genético o de inmunohistoquímica mostrando la inactivación o la pérdida de la expresión del SMARCA4, el SMARCB1, que es el INI1, o ambos, ¿verdad? Entonces, son test moleculares o de inmunohistoquímica con los que no contamos en el país. El INI1 podría ser, pero el resto no. Entonces, vemos aquí una lesión, este sería un indiferenciado, donde ni siquiera puedo decir muchas veces que se trata de un carcinoma, una lesión de alto grado, de crecimiento difuso, sin formación de glándulas o con muy escasas glándulas como las que vemos por acá. Ahora pasamos a la segunda parte de la charla. Empecé por lo menos frecuente y ahora
vamos a lo que sí es mucho más frecuente para nosotros, mucho más familiar y con lo que necesitamos conocer muy bien la terminología porque hubieron cambios importantes en la nomenclatura del cáncer de cuello uterino, tanto para el carcinoma escamoso como para el carcinoma glandular. Es el cuarto cáncer más frecuente en mujeres a nivel global. En nuestro país es el segundo en frecuencia luego del cáncer de mama. La incidencia varía desde 4 por 100.000 habitantes en Europa a 40 por 100.000 habitantes en África. Esta diferencia importante radica mucho en las campañas de vacunación que se han realizado en Europa y de prevención sobre todo, ¿verdad? Lo cual en muchos países africanos y también en nuestro país estamos lentamente avanzando para ir disminuyendo, ¿verdad? Con gran expectativa, ¿verdad? Como dice acá, ¿verdad? La OMS ha iniciado una campaña de erradicación del cáncer de cuello uterino que se basa en 3 pilares: en la vacunación a niñas para el HPV, al screening y tratamiento de las lesiones precancerosas y a proveer el acceso para el diagnóstico y tratamiento de las lesiones invasoras. En nuestro país estamos dentro de esta campaña, dentro de estos 3 pilares, ¿verdad? Tratando de poder disminuir, ¿verdad? Y llegar a la erradicación del cáncer de cuello uterino. Aquí volvemos a ver el cuadrito que vimos, ¿verdad? Del GloboCan, y vemos que el cáncer de cuello uterino está mucho más arriba de lo que era el cáncer de cuello uterino, que tuvimos muchos más casos en el 2020. Eso también es una realidad para nuestro país. Vemos que el cáncer de cuello uterino representaron 1.175 casos reportados, que representan un 18,3% de todas las neoplasias. Vemos aquí que el cáncer de mama representó 1.945 casos reportados, ¿verdad? De un total reportado de 6.420, y todos estamos seguros de que algún subregistro habrá, ¿verdad? Entonces todos juntos nos pondremos a trabajar para tratar de reportar mejor los casos de cáncer. Entonces, aquí vemos el principal cambio en la clasificación del cáncer del cuello uterino, que hemos dejado de lado todo lo que antes reportábamos como queratinizante, no queratinizante, de tipo Warty, de tipo basaloide. Todo eso ha desaparecido de la clasificación y nos basamos en lo que nos recomienda la OMS, que es el carcinoma escamoso asociado al HPV, el carcinoma escamoso HPV independiente, el carcinoma escamoso NOS, que solamente este término es aceptable cuando el P16 o el test del HPV no está disponible. Y para el adenocarcinoma ocurre lo mismo: adenocarcinoma NOS, adenocarcinoma HPV asociado, el adenocarcinoma HPV independiente NOS, de tipo gástrico, de tipo células claras, de tipo mesonéfrico, y el tipo endometrioide NOS. Entonces, básicamente lo que podemos ver de la clasificación del cáncer de cuello uterino, que sí o sí necesitamos hacer la determinación si ese cáncer tiene HPV o está relacionado al HPV o no. Esto es lo que recomienda la OMS. Al escuchar la charla de expertos, dicen, ¿verdad?, que por más de que muchas veces en nuestro medio no es posible, ¿verdad?, determinar la presencia o no del HPV, nosotros estamos obligados a reportarlo como NOS si no tuvimos la oportunidad de realizar por lo menos el test del P16, pero a sabiendas que la gran mayoría de nuestros casos de cáncer de cuello uterino son HPV asociados. Entonces, en la práctica, aunque no lo hayamos determinado, probablemente lo vamos a considerar como tales para el tratamiento. Lo ideal es que podamos hacer ese test del P16, que se realiza en inmunohistoquímica
por lo tanto es un estudio alcanzable. Aquí vemos al carcinoma escamoso asociado al HPV. Como decíamos, la vasta mayoría de los carcinomas escamosos están asociados al HPV, un 95%. Esta realidad varía un poquitito en los países con vacunación masiva, por lo tanto ellos sí deben realizar indefectiblemente a todos sus casos el P16. También lo deberíamos hacer nosotros, ¿verdad?, para seguir las recomendaciones. De otra manera no podemos llamarle asociado al HPV, debemos reportarlo como NOS. Aquí vemos que para poder llamarlo asociado al HPV es esencial la marcación con el P16 y deseable el test del HPV para poder determinar exactamente el subtipo que está implicado. Aquí vemos cómo es una tinción con el P16, es una tinción fuerte y difusa de prácticamente todas las células tumorales, es como vemos cuando el P16 es positivo. El carcinoma escamoso HPV independiente, lo deseable es el P16 negativo por inmunohistoquímica con un control adecuado para poder tener una certeza de que realmente es negativo. Lo esencial tener el test del HPV y saber por qué es importante, como nuestra charla dice, implicancia terapéutica. ¿Para qué queremos saber si esta neoplasia está o no asociada al HPV? Los carcinomas escamosos HPV independientes por lo general se diagnostican en estadios avanzados con un compromiso ganglionar, por lo que le da un peor pronóstico. Entonces, ahí está la importancia de poder determinar si es o no asociado al HPV. Lo ideal sería ya en la biopsia de cuello uterino poder realizar el estudio, entonces ya sabemos de entrada qué tratamiento ofrecer a ese paciente, no necesariamente esperar la pieza quirúrgica para poder realizar el P16. Pasando a los adenocarcinomas, tenemos que saber que aparte de conocer, ¿verdad?, si están o no asociados al HPV, tenemos 3 patrones morfológicos que son los patrones de Silva, que se dividen en A, B y C. Estos patrones morfológicos son indispensables también en el diagnóstico porque de eso vamos a poder saber si esta lesión es de mayor agresividad o no. Entonces el patrón A por lo general son tumores menos agresivos y el patrón C son adenocarcinomas bien agresivos que se van a caracterizar por una invasión linfovascular y por grandes, que van a ser lesiones muy infiltrantes. En el adenocarcinoma la dividimos de la misma manera, los adenocarcinomas HPV asociados y los adenocarcinomas HPV independientes. Dentro del adenocarcinoma HPV asociado podemos encontrar los 3 patrones de crecimiento. Puede ser un adenocarcinoma HPV asociado con patrón de crecimiento de Silva A, puede ser un patrón de crecimiento B o un patrón de crecimiento C. Puede ser, tenemos 2 variantes histológicas para los adenocarcinomas HPV asociados, los de tipo usual y los de tipo mucinoso. Nuestros criterios esenciales son criterios morfológicos y los deseables son la sobreexpresión de P16, el test del HPV, que tengamos receptores de estrógeno y progesterona negativa, la bimentina usualmente positiva y P53 de tipo wild type. Y tienen una mejor sobrevida que los que son HPV independientes. Entonces, por lo tanto, es importante, generalmente en los adenocarcinomas es un poco más fácil porque la morfología ayuda bastante. Cuando son de tipo usual o mucinoso, sabemos de que estas lesiones están asociadas al HPV.
Deben reportarse entonces hoy en día en los adenocarcinomas tanto el tipo histológico, saber si están o no asociados al HPV y reportar el patrón de crecimiento para saber qué tipo de agresividad va a tener esta lesión. Aquí vemos el patrón A, que son glándulas demarcadas, completas, redondeadas, formando pequeños grupos al bajo aumento y no tiene un estroma, o sea, sin estroma desmoplasma. Cuando las lesiones son muy pequeñas, a veces nuestra duda diagnóstica en el patrón A es con las lesiones in situ, pueden prestarse a confusión, o sea, un diagnóstico diferencial importante es el adenocarcinoma con patrón de crecimiento A de los adenocarcinomas in situ. En el patrón de crecimiento B hay una invasión estromal, pero esta es localizada con una desmoplasia limitada. Tenemos brotes de pequeñas glándulas desde las glándulas redondeadas y en el estroma vemos un infiltrado inflamatorio que eso nos ayuda bastante para poder definir este patrón morfológico. Y en el patrón C, que es el más agresivo, tenemos una invasión estromal destructiva con glándulas anguladas que infiltran profundamente y que generalmente también son lesiones que se diagnostican en estadios avanzados. En cuanto al adenocarcinoma HPV independiente, se subdividen en el adenocarcinoma HPV independiente de tipo gástrico, el adenocarcinoma HPV de tipo células claras, el adenocarcinoma HPV independiente de tipo mesonéfrico y el adenocarcinoma HPV independiente de tipo endometrioide. El adenocarcinoma HPV independiente de tipo gástrico son tumores agresivos con mayor prevalencia de invasión destructiva, diseminación extrauterina y estadio avanzado al momento de presentación. Como van viendo, yo les hago alguna mención de la morfología porque sé que el público es principalmente no patólogo, entonces alguna mención, pero para que vean cuál es la importancia clínica de reportar el tipo histológico, ¿verdad? Entonces, saber que ciertos subtipos histológicos como el tipo gástrico, suele tener entonces un estadio avanzado al momento de la presentación. El que es de tipo células claras se parece al que vimos en el endometrio, células con citoplasma claro, tiene al contrario de lo que veíamos en endometrio, tiene baja tasa de recidiva para pacientes en estadio 1, si bien puede o no tener invasión ganglionar, cuando esta invasión ganglionar está presente, entonces indica que estos tumores van a tener un mal pronóstico. Entonces la invasión ganglionar es, presencia o no de invasión ganglionar, es un buen predictor de pronóstico. El de tipo mesonéfrico son glándulas pequeñitas con un material eosinofílico en la luz, bien característico, y tiene una alta tasa de recurrencia en un tercio de los casos, una recurrencia de los 4 años, y esas recurrencias pueden ser tanto recurrencias locales o a distancia. Y el de tipo endometrioide se tiene un pronóstico incierto porque son pocos casos, a veces en los tipos endometrioides aparece la principal duda en si verdaderamente es un primario endocervical o es una extensión de una lesión de endometrio. Tenemos que tener esa certeza de que no hay ninguna lesión a nivel endometrial para poder considerarlo como un adenocarcinoma endometrioide primario del endocervix. Y algo importante de mencionar es que no se menciona absolutamente nada en cuanto a la clasificación molecular que acabamos de ver para los carcinomas endometrioides del endometrio. Entonces, a nivel endocervical no necesitamos realizar por el momento esa clasificación molecular.
Y eso era lo que tenía preparado para compartir con ustedes. Termino con esta diapositiva de las maravillas del mundo moderno. Todos estamos deseosos de que toda esta pandemia pueda terminar y de que podamos recorrer nuevamente y que podamos visitar lugares maravillosos para poder seguir conociendo todo lo que nuestro planeta tiene para darnos. Y por supuesto, aunque tenemos la capacidad de comunicarnos a través de estos webinars, nos encantaría poder estar todos de vuelta de forma presencial y poder compartir de forma más amena, como siempre los hacíamos, unos ricos bocaditos al finalizar las charlas. Muchísimas gracias por la atención y quedo abierta para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Ana. Y el doctor Tadeo Peralta nos pregunta si solo los grupos P53 se reconocen a través de la IHQ. Sí, podemos realizar, ¿verdad?, la inmunohistoquímica para el P53. Entonces, tenemos de esta manera al menos ya identificado a ese grupo, que son los grupos de un comportamiento agresivo. Por lo tanto, es sumamente importante realizarlo, ¿verdad? También el otro grupo que podíamos identificarlo a través de la inmunohistoquímica es el grupo de inestabilidad, o sea, de alteraciones en la reparación del ADN. Es el otro grupo que puede ser identificado. Doctora, te agradecemos infinitamente por estos conocimientos y sobre todo darnos cuenta que nuevas tecnologías están llegando al Paraguay, si bien no con la rapidez con que queremos, pero sí ya contamos con algunas cosas. Te queríamos otra vez preguntar entonces concretamente, ¿qué tecnologías ya tenemos hoy y que sí podemos solicitarte al laboratorio, a la patóloga, a los patólogos? Entonces tenemos P53, eso nos quedó bien claro, pero nos gustaría que nos vuelvas a recordar lo que sí ya tenemos aquí en Paraguay. Voy a empezar por el cáncer de cuello uterino, que es mucho más frecuente. Entonces, el P16 hay en los laboratorios, podemos realizarlo. Entonces, tenemos posibilidad de clasificar correctamente a los carcinomas de cuello uterino en HPV asociado o HPV independiente, tanto para los carcinomas escamosos y para los glandulares. Eso ya es de suma importancia, porque vimos, ¿verdad?, que los HPV independientes tienen un peor pronóstico. Entonces, eso está a nuestro alcance, no es un estudio caro y podemos realizarlo. De la misma manera, tenemos posibilidad para los carcinomas endometriales de realizar el P53 y los genes, ¿verdad?, de la inestabilidad de microsatélites, que también nos permite al menos dividir y saber de que no estamos frente a ese grupo de mal pronóstico. Entonces, no tenemos todo porque la NGS es un estudio sumamente costoso y que en grandes centros nomás se realizan y por lo tanto no disponemos todavía en el país. Muchísimas gracias, doctora Ana. Y nos damos cuenta cómo va cambiando esa clasificación que conocíamos anteriormente de los carcinomas en cuello uterino, los epidermoides y los adenocarcinomas. Bueno, hoy se habla en una clasificación totalmente nueva, que esta es la que nos contaste de la WHO, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir integrando a nuestros conocimientos el manejo para brindar mejor pronóstico y jugar, digamos, con la sobrevida a 5 años a nuestro favor, ¿verdad? Entonces, te agradecemos. Algo que agregar, ¿verdad?, que es muy importante también que conozcan ustedes, es que en general los patólogos actualmente para los cánceres de cuello uterino estamos informando, ponemos carcinoma escamoso infiltrante NOS y le ponemos entre paréntesis nomenclatura OMS 2020, porque como no nos piden todavía de rutina el P16, entonces estamos obligados a ponerle en ese grupo de NOS. Entonces, para que puedan entender cuando reciben el informe a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Nos estamos refiriendo a que no realizamos el estudio de
del P16, por lo tanto le metemos en ese grupo de los NOS. Pero creo que pronto podremos ir saliendo de los NOS y poder saber realmente nuestra realidad de cuánto es nuestro porcentaje de los HPV asociados. Exacto. Acá vamos a remarcar también la importancia de la vacunación HPV en las niñas, que ya se está realizando en nuestro país desde el año 2011, y también el screening con el test HPV que comenzamos con el programa nacional hace más o menos 4 años y medio, 5 años, a lo mejor un poco más, pero que vemos que tiene un valor muy, muy, muy importante en esta erradicación que nos proponemos, ¿verdad? En la erradicación del cáncer de cuello uterino, como has mencionado. Así que nos damos cuenta que hay herramientas nuevas que tenemos que ir incorporando a la metodología de trabajo a la que estamos acostumbrados en nuestros hospitales y en los institutos de cáncer, en el Instituto del Cáncer y los servicios que trabajan con cáncer en nuestro país, tanto en público como en privado. Bueno, te agradecemos, doctora Ana, queremos despedirnos por esta noche, pero remarcando esta gran amistad que nos une contigo y con la Sociedad Paraguaya de Patología, por supuesto, a través, ¿verdad?, de ti le hacemos llegar este saludo a la sociedad y decir que SOPAC está abierto a seguir trabajando en la educación continua y que llegamos no solamente a nivel nacional, a muchos colegas, doctora, hemos tenido 86 participantes en esta noche, pero además llegamos también a varios países del exterior y a nuestros colegas de Venezuela, de Ecuador, de varios países que nos saludan, de Argentina. Les saludamos cordialmente y nos despedimos hasta una próxima reunión en webinario virtual por los motivos ya conocidos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.